día, tercero, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien, ¿sí? Vamos a comenzar con la clase de hoy, que tiene que ver con el tema que empezamos la semana pasada, que es sistema endocrino, ¿sí? Les voy a ir explicando un poquito las actividades que fueron haciendo y vamos a ir avanzando sobre ese mismo tema, ¿sí? Como ya les comenté la semana pasada, el sistema endocrino trabaja directamente relacionado con el sistema nervioso, ¿sí? Por eso se ven casi los dos sistemas al mismo tiempo, ¿sí? Porque entre los dos sistemas se encargan de controlar el funcionamiento del organismo, ¿sí? El sistema nervioso se encarga más de las reacciones, de los actos, de los reflejos, ¿sí? de las respuestas con movimiento, respuestas motoras que realiza la persona, y el sistema endocrino se encarga más del control del funcionamiento del cuerpo, ¿sí? De cómo responden nuestros diferentes órganos a partir de un estímulo, ¿sí? o una información que llega, ¿sí? Entonces, entre los dos conforman lo que se llama sistema de regulación y control de nuestro cuerpo, ¿sí? Ya los habíamos diferenciado un poquito. El sistema nervioso comprende respuestas que son rápidas, que son inmediatas, y esas respuestas, aunque sean inmediatas, duran una pequeña partecita, ¿sí? Duran un tiempo muy corto, ¿sí? Si yo me pincho el dedo y saco la mano, la respuesta fue rapidísima, apenas me pinché, saqué, pero también duró corto el tiempo, ¿sí? Saqué la mano y ya está, terminó la respuesta, ¿sí? Son respuestas muy rápidas y que duran un muy corto tiempo. En cambio, el sistema endocrino tiene respuestas más lentas, ¿sí? Porque incluye la formación de una hormona, la distribución de esa hormona, que esa hormona comience a hacer un efecto, ¿sí? Lleva otro tiempo, ¿sí? Es un tiempo más prolongado, pero las respuestas son más duraderas, ¿sí? Duran bastante, ¿sí? Duran un poco más de lo que duran las del sistema nervioso. Estuvieron trabajando ustedes acerca de las glándulas y las hormonas. Voy a hablar un poquito de eso para que se termine de entender, y después las actividades van a ser referidas a ese tema también, ¿sí? Cuando hablamos de glándulas nos referimos a cualquier órgano de nuestro cuerpo que pueda producir algo, ¿sí? Ustedes en la actividad de la semana pasada en un punto tenían que hacer el dibujito del cuerpo humano, señalando y dibujando en ese cuerpo todas las glándulas que tenemos, ¿sí? Y obviamente señalando su nombre. Tenemos muchas glándulas, ¿sí? Porque, como les dije antes, cualquier órgano de nuestro cuerpo que sea capaz de producir algo, ya sea una hormona, una sustancia, un fluido, lo que sea que produzca, ese órgano va a ser considerado glándula, ¿sí? Esa es la definición de glándula. Una glándula es cualquier órgano capaz de producir una determinada sustancia, ¿sí? Entonces, en esta definición tenemos un montón de órganos que cumplen con esta característica. Por ejemplo, las glándulas salivales, ¿sí? Que tenemos debajo de la lengua, tenemos acá en el costadito del cuello, porque tenemos distintas. ¿Qué es lo que producen? Producen saliva. Entonces es considerado glándula porque es una región del cuerpo que produce algo, ¿sí? Por ejemplo, el hígado, que actúa en el sistema digestivo, produce la bilis. La bilis es ese líquido amarillento y ácido que cuando nos sentimos mal y vomitamos hace arder nuestra garganta. Bueno, esa es la bilis que interviene en el sistema digestivo, ¿sí? Todo el proceso de digestión. Entonces, como el hígado produce este líquido, también es considerado glándula, ¿sí? Los ovarios en las mujeres, por ejemplo, producen los ovocitos, que después serán los óvulos. Entonces, por eso también los ovarios son una glándula, ¿sí? ¿Entienden? Cualquier órgano de nuestro cuerpo que sea capaz de producir algo, se lo va a llamar glándula. Ahora, todas las glándulas no son iguales, ¿sí? Porque producen diferentes tipos de cosas. Gracias a esto, a la producción de diferentes tipos de cosas, las glándulas se van a poder clasificar en 3 tipos, ¿sí? De acuerdo no a lo que produzca, sino hacia dónde va lo que produce, ¿sí? En ese sentido, las glándulas se pueden clasificar en 3.
Yo estuve viendo algunos trabajitos que me mandaron que muchos de ustedes los clasificaron solamente en dos. No hay problema si no les dije que estaba mal ni nada, porque todavía yo no se los había explicado. Pero bueno, ahora se los explico, así que agréguenlo cualquier cosa debajo de las actividades, ¿sí? O simplemente sépanlo. Las glándulas se clasifican en tres tipos, de acuerdo al lugar en donde haga efecto a aquello que está produciendo, ¿sí? En este sentido tenemos glándulas endocrinas, glándulas exócrinas y glándulas mixtas. Las glándulas endocrinas son aquellos órganos que producen una sustancia y esa sustancia se queda en el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Se queda dando vueltas en el torrente sanguíneo. Es decir, que lo que produce pasa a la sangre y allí en la sangre se distribuye hacia otros lugares donde tenga que ir, ¿sí? Pero no sale de la sangre, no sale de nuestra circulación y nuestro torrente sanguíneo. Esas son las glándulas endocrinas. ¿Qué es lo que producen las glándulas endocrinas? Hormonas, ¿sí? Todas las glándulas endocrinas van a ser todos aquellos órganos capaces de producir hormonas. Nosotros no nos damos cuenta que está produciendo algo, ¿sí? Porque tampoco se ve lo que produce, pero ese producto que realiza, ¿sí? Llega a nuestra sangre y a través de la circulación se distribuye en nuestro cuerpo para cumplir en algún lugar una función determinada. A eso se lo llama glándula endocrina. Entonces, recuerden, glándula endocrina, lo que produce no sale del torrente sanguíneo, ¿sí? Son glándulas que su producto es interno, ¿sí? Por eso se llama endocrina. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, el hipotálamo, ¿sí? Es una glándula endocrina que produce hormonas con las cuales se va a relacionar también con el sistema nervioso. La hipófisis es otra de las glándulas que produce hormonas y también se la va a considerar una glándula endocrina, ¿sí? Las glándulas suprarrenales que se encuentran ubicadas sobre nuestros riñones también producen hormonas, ¿sí? Que no van a salir de nuestra circulación sanguínea, entonces también la consideramos glándula endocrina. ¿Se entiende? Todos los órganos cuyo producto queda en nuestra sangre y no sale hacia afuera se lo va a llamar glándula endocrina, ¿sí? El otro tipo de glándula les había dicho que son las exócrinas. Las exócrinas son todo lo contrario. Las glándulas exócrinas son aquellos órganos que lo que producen sale hacia afuera del cuerpo, ¿sí? No se queda en la sangre. O sale hacia afuera o se vuelca en otro órgano diferente, pero no pasa por la sangre, ¿sí? Por eso se lo llama exócrina, porque sale hacia el exterior. ¿Cuáles son esas glándulas? Por ejemplo, las glándulas salivales que les decía hace un rato, ¿sí? Las glándulas salivales producen saliva. La saliva no se queda dando vuelta en nuestra sangre, ¿sí? Nosotros la saliva la sentimos en la boca, podemos sacarla de nuestra boca, ¿sí? Cuando masticamos también pasa a los alimentos, sale hacia afuera, no se queda guardadita la glándula ni tampoco comienza a circular en nuestra sangre, ¿sí? Otro tipo de glándula exócrina serían las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son aquellas que producen justamente el sudor, la transpiración. Y nuestra transpiración sale hacia afuera a través de los poros de la piel. Yo puedo sentir si estoy transpirada, ¿sí? ¿Por qué pueden salir hacia el exterior? Porque son glándulas exócrinas, ¿está bien? Existen otras glándulas que también cumplen con esta característica de ser exócrina, que no vemos que su producto salga hacia el exterior, pero sí sale del órgano que lo produce y va a otro órgano sin pasar por el torrente sanguíneo, ¿sí? Esas son todas glándulas exócrinas. Las glándulas mamarias de las mujeres también que producen la leche materna, la leche sale hacia afuera para que el bebé la pueda tomar, ¿sí? También es un ejemplo de glándula exócrina. Y por último tenemos a las glándulas mixtas. ¿Qué querrá decir que son mixtas? Quiere decir que se comporta tanto como glándula endocrina como glándula exócrina, ¿sí? Cumple las dos funciones, produce dos cosas diferentes. Una de las que produce
solamente se va a quedar circulando en nuestro torrente sanguíneo y lo otro que produce va a poder salir hacia el exterior, ¿sí? O ir hacia otro órgano del cuerpo, sale de él, ¿sí? Por eso se lo llama mixta, porque se comporta de las dos formas, se comporta como glándula endocrina y se comporta como glándula exócrina, porque produce dos cosas, va a producir hormonas y va a producir algún otro tipo de producto, ¿sí? ¿Cuáles son las glándulas mixtas? Por ejemplo, ¿sí? Las glándulas sexuales, las gonadas, que son aquellos órganos que pueden producir, ¿sí? Tanto las hormonas sexuales como las células sexuales, ¿sí? Los ovarios y los testículos son glándulas mixtas. ¿Por qué? Porque producen tanto las hormonas como las células sexuales. Por ejemplo, los ovarios producen las hormonas femeninas, ¿sí? Que van a controlar todo el ciclo menstrual, como son la progesterona y el estrógeno, y eso se va a quedar en el torrente sanguíneo para hacer efecto en todo el cuerpo, ¿sí? Esas hormonas. Y también produce los ovocitos, los famosos óvulos. Los óvulos no se quedan guardados en los ovarios, ¿sí? Salen hacia el exterior en el momento de la menstruación, ¿sí? Lo que se hace en la menstruación es despedir ese óvulo que no fue fecundado, que no se convirtió en un embrión, ¿sí? Entonces sale también de los ovarios, ¿sí? Y en caso de que sea un embarazo, igualmente sale del ovario y llega al útero para alojar al embrión que va a ser el futuro bebé, ¿está bien? Entonces, como los ovarios se comportan de las dos maneras, se comporta como glándula endocrina produciendo hormonas y se comporta como glándula exócrina produciendo ovocitos, la voy a llamar glándula mixta, porque produce los dos tipos de sustancias. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los testículos. Los testículos producen las hormonas masculinas que le dan todo el desarrollo a los varones, ¿sí? Las características sexuales, ¿sí? Y las características, los rasgos secundarios, ¿sí? Sexuales, que son los rasgos físicos que tienen, que es la testosterona, esa es la hormona masculina, ¿sí? En esa parte se comporta como endocrina. Y también, además de producir la testosterona, producen los espermatozoides, que es la célula sexual masculina, ¿sí? Y los espermatozoides no se quedan en el torrente sanguíneo, sino que salen hacia el exterior en el momento de la eyaculación, ¿está bien? Entonces, desde ese punto, los testículos son considerados glándulas mixtas porque cumplen con las dos funciones. Se comportan tanto como glándula endocrina como glándula exócrina. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, memoricen esto. Glándulas endocrinas son aquellas que su producto no sale hacia el exterior, sino que se queda en el torrente sanguíneo. Glándulas exócrinas, todo lo que produce puede salir hacia el exterior o volcarse en otros órganos diferentes. Glándulas mixtas son aquellos órganos que se comportan tanto como glándula exócrina y como glándula endocrina. ¿Está bien? Muy bien. Las hormonas, vamos a explicar un poquito rapidito, que también ustedes lo habían hecho, ¿sí? Cuando hablamos de hormonas nos referimos a sustancias químicas. Estas sustancias químicas tienen características determinadas que ayudan a que un órgano pueda cumplir una determinada función, ¿sí? Llevan una información las hormonas, ¿sí? Eso es en realidad lo que hacen. Características que tienen las hormonas, por ejemplo, es esto, ¿sí? De que llevan una información y al llevar una información van a cambiar, ¿sí? Las características, ¿sí? O la información determinada que tenga un órgano o el interior de un organismo, ¿sí? Otra característica que tiene es que son eficientes en pequeñas cantidades. Un órgano no necesita producir litros de hormonas, sino con pequeñas cantidades ya es suficiente, ¿sí? Son muy eficientes. También las hormonas pueden producirse en un lugar del cuerpo y funcionar en otro, ¿sí? Y otra característica que tienen las hormonas es que son específicas. ¿Qué quiere decir que sean específicas? Que una hormona va a cumplir una función determinada en un órgano determinado, ¿sí? Y no en otro lado, ¿sí?
Si yo quiero que cumpla otra función, voy a necesitar otra hormona diferente. ¿Se entiende? Eso quiere decir que sean específicas. Por eso, muchas veces yo cuando era chica me preguntaba, por ejemplo, me duele la cabeza, bueno, me tomo una aspirina, un tafirol, lo que sea, se me pasa el dolor de cabeza. Otro día me duele el estómago, tomo lo mismo y se me pasa el dolor de estómago. Yo me preguntaba cuando era chica, ¿cómo el cuerpo se da cuenta de que me tomo la pastilla que me está doliendo eso y no otro? No es que se da cuenta, sino que en el cuerpo tenemos diferentes hormonas y esas hormonas son específicas. Cuando yo incorporo algo en el cuerpo de esa hormona, solamente va a hacer efecto en donde lo tenga que hacer y no en otro lado, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las características de las hormonas y vamos a trabajar de algo más práctico con lo mismo. Yo les voy a dejar actividades, sobre todo de glándulas, que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Como para darle un cierre a esta primer parte teórica y a partir de acá comenzar a trabajar con el sistema endocrino propiamente dicho. ¿Está bien? Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, me consultan por los medios en los cuales nos manejamos, ¿sí? Les mando un besito y nos estamos viendo la próxima clase. Chau, chau.